Al aire. Bueno, muy buenos días para todos hoy. Gracias por compartir hoy nuestra última hora de la sostenibilidad del año. Eh, Confiamos en que el año entrante estaremos nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un tema importante, como todos los que hemos presentado a lo largo de esta hora de la sostenibilidad, y que quiero agradecerles especialmente a ustedes por su participación, que eso nos anima a continuar con este ejercicio que es bastante importante para nosotros y obviamente para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cambio climático, un tema que definitivamente es de altísima importancia y vigencia, por decirlo de alguna manera. La semana pasada, como ustedes pudieron escuchar al presidente Colombia, Colombia, frente a los compromisos de la cumbre climática de París, se comprometió a incrementar del 20 al 51% la reducción o la meta de reducción de gases de efecto invernadero. Es una meta bastante ambiciosa de aquí al 2030. Tenemos muchísimo camino por recorrer, muchísimo trabajo por realizar, pero digamos que eso está en sintonía con lo que está pasando en el mundo. Europa y curiosamente China, que es una de las sorpresas que hay en el mundo, se han comprometido para el 2050 a hablar sobre tener carbono neutral. Son metas muy ambiciosas, ¿no es cierto? Pero eso lo que está mostrando es la gran preocupación que hay en torno al tema de cambio climático, a los temas de mitigación y adaptación. Nosotros creemos, y así lo estamos trabajando desde la federación, en temas muy importantes como lo vamos a ver hoy. Hoy contamos con dos profesionales del programa de sostenibilidad que tienen la responsabilidad de estos temas en la federación y que lo han trabajado de una manera muy juiciosa. Tenemos a Estefanía Escobar. Estefanía es economista con maestría en economía de la Universidad Pontificia Javeriana. Tiene 10 años o más de experiencia en gerencia y coordinación de proyectos gremiales y sectoriales. Trabajó durante un tiempo en la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y fue también asesora económica de FENALCO Nacional. En la federación lleva 8 años, empezó en el programa de estudios económicos, después pasó al programa ambiental con la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y empezó a liderar también todos los temas de sostenibilidad. Hoy es la coordinadora de sostenibilidad del programa de sostenibilidad y está acompañada con la ingeniera Mónica Sánchez. Mónica es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle. También tiene muchísimos años, 10 años de experiencia, de los cuales 5 años en el sector avícola. Ya fue, como ustedes saben, ingeniera de campo de Cundinamarca y nos acompaña como líder ambiental desde hace un par de años. En este momento, Mónica también está cursando una maestría, ya es candidata a magíster en responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad Externada de Colombia. Y para mí es un gusto presentarlas, dos profesionales que son muy juiciosas, muy disciplinadas y muy eficientes. Entonces me complace muchísimo presentarlas y les doy la palabra a Estefanía y Mónica. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por esas palabras. Para empezar, quisiéramos contarles de dónde nace esta estrategia. Este año, el año pasado, el Ministerio de Agricultura nos dio unos cupos para hacer un diplomado en gestión al cambio climático y digamos que de esos cupos que asignaron a FENAVI, Mónica y yo realizamos el diplomado este año, el primer semestre de este año. Entonces, hoy les queremos mostrar ya la estrategia consolidada. Esta estrategia pues surgió de todo el conocimiento y todo lo que aprendimos en el diplomado y digamos que nuestro trabajo al finalizar el diplomado lo quisimos plasmar pues en esta estrategia de cambio climático en el sector avícola.
por supuesto, pues está con el visto bueno de pues, el doctor Carlos Duque y de la presidencia de FENAVI para comprometernos a desarrollar y a implementar esta estrategia para el sector avícola. Entonces, Moni, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Vamos a iniciar con un contexto general como de por qué es tan importante el cambio climático. Y básicamente el tema del cambio climático es un tema que más o menos en 1900 empezó a, digamos que a revisarse el tema por los científicos climáticos, pero no fue hasta 1992 en la cumbre de Río, en la cumbre de la Tierra, que empezó, digamos, a darse la importancia que realmente tenía. Entonces, ¿qué veíamos nosotros inicialmente? ¿Qué se veía nosotros inicialmente o qué sabíamos nosotros? Ay, perdón. ¿Qué sabíamos nosotros? Digamos que lo que se veía de cambio climático o la información que nos llegaba de alguna manera era que este cambio climático iba a afectar, era un aumento en la temperatura del planeta, pero que iba a afectar principalmente el tema de derretimiento de los polos y aumento de los niveles del mar. Entonces, digamos que las noticias eran más aisladas, temas como lo vemos aquí, como en Australia, y poco a poco, al transcurrir del tiempo, de estas 3 últimas décadas, donde el tema del cambio climático ha tomado mucha importancia política y se han tomado acciones desde los gobiernos y a nivel mundial, entonces hemos visto que el panorama cambia, ¿cierto? Y tenemos noticias o tenemos, digamos que aún más conocimiento de cuál es el impacto que puede llegar a tener en Colombia. Entonces, antes veíamos el impacto o en general se difundía mucho el impacto que generaba en el nivel del mar, el derretimiento de los polos con cambio climático, pero ahora lo vemos mucho más regionalizado y es que, por ejemplo, este titular del Tiempo que dice que en 2050, en el 2050, podrá desaparecer el último glaciar en Colombia. Y es un tema alarmante que ya estamos viendo en nuestros ecosistemas. Entonces, a través de estas 3 décadas, lo que hemos visto es que las noticias han, obviamente, y todos los titulares se han, digamos que, enfatizado en las consecuencias del cambio climático. Ya no lo vemos a nivel más macro, sino a nivel, digamos que, más regional. Pero, ¿qué es el cambio climático? Entonces, de acuerdo con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, digamos que es el ente que consolida todos los esfuerzos que tienen las naciones para los temas de cambio climático. El cambio climático, el cambio del clima es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas y altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad climática natural que se observa, digamos, en periodos de tiempo comparables. Y aquí es donde surge un poco esa discusión que creo que ya está un poco menos fuerte y es si el cambio climático, si realmente existe un cambio climático. Pero en la definición creo que hay varias cosas que son muy claras y es el cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Y es, digamos que esto lo que lo diferencia o lo que hace que realmente sea alarmante. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Entonces, yo creo que de aquí nace un poco esa polémica postura de que el cambio climático pues no existe o que es simplemente un fenómeno natural que pasa siempre en la Tierra. El efecto invernadero es el causante del cambio climático o la alteración de ese proceso natural llamado efecto invernadero es lo que está generando cambios considerables en el clima de la Tierra. Entonces, básicamente, este proceso lo que permite es mantener las condiciones necesarias en la Tierra de temperatura para que pueda desarrollar la vida. Entonces, lo que hace el efecto invernadero es que hay en la atmósfera unos tipos de gases, unos gases que lo que hacen es atrapar de alguna manera o retener mejor la radiación solar que genera calor en la Tierra. Entonces, eso hace que la temperatura del planeta no sea menor a 18 grados centígrados, el cual sería si no tuviéramos este efecto invernadero o esta capa de gases
que nos dan calor de alguna manera, sino que en promedio el clima de la Tierra esté entre 14.7, que sería lo ideal, y pues ya hemos empezado a subir en las últimas décadas. Entonces, básicamente, el efecto invernadero es lo que va a generar el cambio climático. ¿Por qué? Porque como aumentan los gases que están, digamos, en esa capa de la atmósfera, pues la cantidad de calor que se retiene es mayor y ahí hace que la temperatura empiece a subir paulatinamente. Entonces aquí revisemos un poco cuáles son las causas. Pues los gases de efecto invernadero específicamente generados por la actividad antrópica. Las actividades naturales generan gases de efecto invernadero, sí, pero lo que hemos visto y el comportamiento diferencial del cambio climático es que estos gases son emitidos específicamente por nuestras actividades y por nuestro sistema de producción y de consumo. ¿Cuáles son los efectos? Alteraciones en los ciclos de variabilidad climática y clima de las regiones por aumento exactamente de estos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué revisamos? Pues revisamos la cantidad de gases que estamos generando y empezamos a monitorearlos. Y además también revisamos qué es eso, digamos que el concepto de variabilidad climática y cambio climático. La variabilidad climática, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder, digamos, definir acciones. La variabilidad climática es o estudia mejor los cambios o las variaciones del clima en periodos de tiempo menores a 30 años, ¿sí? Específicamente, variabilidad climática es uno de estos fenómenos que nosotros hemos visto muy continuamente y es el fenómeno del niño y de la niña. Eso es atribuido a variabilidad climática. Cambio climático es cuando se estudia en un periodo de tiempo mayor a los 30 años y entonces eso es lo que hemos venido estudiando. No podemos hablar de cambio climático en periodos cortos, pero pues a través del tiempo ya digamos que con la información meteorológica y climatológica que hemos tenido, podemos empezar a revisar cuáles son, digamos, esos efectos. ¿Qué hacemos entonces en temas de generación de gases? Hacemos efecto invernadero, inventario de gases de efecto invernadero que nos permiten identificar fuentes de emisión y tipificación de estos tipos de gases para empezar a revisar qué podemos hacer para emitir menos de estos gases. De esto ya vamos a hablar un poco más en la estrategia. Y en temas de vulnerabilidad y cambio climático, lo que hacemos es una adaptabilidad. Entonces, analizamos el riesgo que genera la variabilidad climática, como les digo, a corto plazo, y analizamos la vulnerabilidad que tienen las especies y los territorios en temas de cambio climático. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Hay muchos gases de efecto invernadero. Lo que más conocemos nosotros es el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno. Digamos que, ¿por qué es importante revisarlos? Porque dependiendo del tipo de gas, pues va a retener más o menos radiación solar o calor, de alguna manera. Entonces, existe un dato que es como la comparación con la que hacemos para saber qué tanto retiene calor ese gas. Entonces, tenemos aquí los tres principales y básicamente es un dato de referencia con el carbón, ¿sí? Entonces, con el dióxido de carbono, perdón. Entonces, un kilogramo de dióxido de carbón, ¿cuánto retiene? ¿Sí? Versus un kilogramo de metano o un kilogramo de óxidos de nitrógeno. Entonces, en relación con el dióxido de carbón, el metano retiene 23, digamos que 23 veces más que el carbón, y el dióxido de nitrógeno 296 veces más. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos que el metano es uno de los gases que más, digamos que más afectación tiene, en el tema de la generación de gases de efecto invernadero, aunque no sea el que mayor se genera. El que mayor se genera está asociado al dióxido de carbono y como ustedes saben, está asociado a todo el tema de producción y utilización de combustibles fósiles. De manera natural, se generan estos gases, estos tres sí, pero los otros que vemos de pronto aquí en la tabla, los CFCs, sí son, digamos que más industriales y están asociados con todo el tema de refrigeración. Aquí es muy importante tener en cuenta esto porque de esto nos habla el protocolo de Montreal y es un tema que de alguna manera está ligado a nosotros porque pues todos los sistemas de refrigeración de la cadena avícola van a verse, digamos que afectados o normatizados bajo este protocolo de Montreal, que lo que
busca es minimizar la generación de este tipo de gases, porque si ustedes ven, su potencial de calentamiento es muchísimo mayor y son gases muchísimo más estables porque como no son naturales, entonces son de difícil, digamos que, o sea, son más estables y lo que genera es que pues duren más en la atmósfera y generen un impacto mucho mayor. Claro que su emisión es menor que estos otros gases que les estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en temas de variación de la temperatura? Entonces, en los últimos años lo que hemos visto es que el aumento de la temperatura es más o menos 1 grado centígrado y eso cambia todo, toda la dinámica de los ecosistemas y eso nos afecta a todas las especies que vivimos en el planeta Tierra. Si nosotros vemos de dónde nace esto, finales de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial e inicio, digamos, el tema de la Revolución Industrial. Sin embargo, si ustedes ven esta gráfica, después del 60 empieza un acelerado crecimiento de la temperatura y está muy relacionado también con digamos que los sistemas de consumo o los hábitos de consumo y de producción, ¿sí? Las aperturas económicas, las importaciones, todo este tipo de actividades humanas ha hecho que desde el 60, pues obviamente, sin decir que antes del 60 no hubiéramos tenido variaciones climáticas, pues se ve, digamos que muchísimo más acentuado el aumento de la temperatura. Entonces, básicamente, como les decía, el uso creciente de los combustibles fósiles, pero además, como nuestra producción cambió y nosotros también empezamos a crecer como población, entonces vamos a necesitar más espacio y para eso necesitamos talar más árboles y además necesitamos muchísimo más elementos o bienes materiales y lo que hacemos es que empezamos también a talar no solamente para poder asentarnos, sino también para poder producir muchísimo más lo que estamos consumiendo como población. Entonces, aquí digamos que uno ve en toda esta revisión que realmente sí existen cambios normales de el clima, ¿sí? Y que el efecto invernadero lo que genera es que hay una variación en el tema de clima, es cierto. Pero eso no quiere decir que no exista el cambio climático, porque como lo expresa esta imagen, que a Estefanía le gusta mucho, y es que esta imagen expresa la vida de la Tierra en 12 horas, 24 horas, perdón, en un día, y nosotros aparecemos en el último minuto de ese día, aparecen los primeros hombres, y nosotros como hombre moderno aparecemos en el último segundo de ese día. O sea, en ese último segundo de ese día, nosotros hemos generado que se aumente hasta 1 grado la temperatura en el último segundo del día, del día que hace como referencia al tema de los 4.600 millones de años. Entonces, realmente el impacto es muchísimo mayor y es muchísimo en menos tiempo, lo que hace que la resiliencia que normalmente pueda tener un ecosistema, pues se vea totalmente desbordada porque en estos cambios tan rápido, pues en muchas de las especies no pueden adaptarse y las que se adaptan, pues pierden capacidad de alimento. ¿Cuáles son los efectos? Ya los habíamos hablado, digamos que más o menos, pero como para reiterar, el aumento de la temperatura en los océanos. El océano es el mayor sumidero de carbono, todas las especies del plancton, digamos que tienen una gran cantidad de capacidad, tienen una gran capacidad, perdón, de retener el CO2. Y el tema de que se caliente el océano hace que las especies obviamente se extingan, no se puedan adaptar, y eso genera que ahí ese sumidero, se dice que es más o menos el 50% de los gases de CO2 que absorbe, pues no se absorban porque no hay quien los asuma. La variabilidad climática, entonces esto que hablamos de que el clima está loco, que por la mañana llueve, que por la tarde hace calor, que ya en periodos donde no llovía empieza a llover, las sequías, la extinción de animales, la acidificación del mar, que también digamos que afecta específicamente a los corales, que son otra fuente, otro sumidero de carbono, el incremento de los niveles del mar, que era la punta del iceberg que veíamos cuando empezamos a hablar del cambio climático, y claramente el aumento de plagas y enfermedades. Bueno, ¿y eso cómo lo vamos a aterrizar en Colombia? Esta información la tomamos del Ministerio de Ambiente y digamos que ya nos hablan de algunas
proyecciones que se tienen establecidas para el país. Entonces, en cuanto al tema de inundaciones, para el 2030 se está estimando que se ve afectado el 2% de la población por este tipo de inundaciones, y esto en sí también en el valor del capital está o va a afectar al 2.2% del PIB. En cuanto, como ya lo mencionaba Mónica, uno de los efectos pues, va a ser el tema de la pérdida de los corales, y digamos que esto pues lleva a un impacto muy fuerte en todo el ecosistema marino. Como sabemos, pues nosotros tenemos dos mares que son bastante importantes para nosotros, y esto va a llevar pues a una enfermedad de coral. También pues la pérdida de coberturas de ecosistemas marinos y costeros como los manglares, de los cuales pues como sabemos Colombia pues cuenta con la mayor extensión en el Pacífico. Esto es un impacto muy fuerte para el país, y también digamos que la exposición prolongada de los arrecifes coralinos a altas temperaturas pueden llevar pues a algunos daños irreversibles, como lo mencionaba Moni también en la anterior diapositiva, el tema del blanqueamiento de los corales y la pérdida pues de todos estos ecosistemas, que de una u otra forma estos son barreras para mitigar un poco esos eventos extremos que hay, eh, digamos, ante algún fenómeno natural, huracanes, mares de leva, entre otros. Moni, siguiente, por favor. En cuanto a la vulnerabilidad de los recursos hídricos, según estas estimaciones que ya ha hecho el Ministerio de Ambiente, va a haber una afectación en el 50% del territorio nacional por la modificación en el funcionamiento del régimen hidrológico. Esto lleva, digamos que como consecuencia sobre pues todas las actividades económicas, el tema también de las vías, el tema del abastecimiento de alimentos de la población, y también tienen niveles muy altos de riesgo de niveles de amenaza natural. También está, digamos, este riesgo que hay por vulnerabilidad de los recursos hídricos puede llevar también pues a un riesgo de vulnerabilidad en las coberturas vegetales y en los ecosistemas, como ya lo vimos también con las inundaciones. Y de una u otra forma, pues esto también lleva a una disminución, como ya lo mencionaba Mónica, frente a las coberturas de los glaciares en el país, con efectos muy negativos sobre la disponibilidad de agua, especialmente en las poblaciones que se abastecen digamos, o que están muy aledañas a estos glaciares. Bueno, también encontramos que en el sur de la región andina y en los departamentos de La Guajira y Nariño, digamos, según lo que han proyectado y han estimado, van a disminuir el promedio de lluvias. Este promedio pues va a afectar enormemente, especialmente a las actividades agropecuarias en estas zonas, puesto que la oferta hídrica pues va a disminuir, mientras que las regiones como Amazonas, Orinoquía, norte de las regiones de Andina y Pacífica y el resto del Caribe van a registrar un aumento. Entonces esto también va a ser un riesgo para estas zonas, especialmente pues por el tema de inundaciones, por el tema de riesgos de desastres que pueden existir en estas zonas. Siguiente, Mónica. ¿Cómo afecta al sector avícola y a los suelos? Según las estimaciones que ya tiene el ministerio, esto va a afectar una tercera parte de las zonas que actualmente son agroecosistémicas, especialmente pues por estos cambios en la variabilidad y en el cambio pues del clima como tal. Se cree que se va a aumentar casi 3 millones, 3.5 millones de hectáreas de las áreas que actualmente, digamos que están destinadas para estas actividades agropecuarias. Se cree que, pues, que este va a tener un potencial muy alto para que estas zonas se vuelvan desérticas. Entonces, esto es una amenaza, especialmente un impacto muy fuerte para los cultivos en el país, y también digamos que existe una amenaza muy fuerte sobre la población y la salud humana, puesto que se puede generar un aumento en las plagas y en las enfermedades, especialmente, por ejemplo, en el tema de la malaria, del dengue,
especialmente pues por estos cambios en el clima. Siguiente. ¿Y cuáles son nuestros compromisos como país y por qué es tan importante empezar a hablar sobre este tema y no solamente revisar las acciones en temas de mitigación, sino revisar el tema de adaptación? Como ya lo había mencionado Mónica, nosotros como país tenemos un compromiso debido a que estamos pues dentro del marco del Acuerdo de París, en donde nosotros como país nos comprometimos al 2030 en reducir nuestras emisiones en un 30%. La semana pasada ya este porcentaje cambió, ya no es un 30%, sino un 51%. El presidente Duque la semana pasada salió en los medios y también en el marco de este acuerdo a decir que ya Colombia no se va a comprometer a un 30% en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que ahora es un 51%. También hay que tener en cuenta que dentro de todas las emisiones que generamos como país, el sector agropecuario es el segundo sector que más genera emisiones. Nosotros generamos un 30% de las emisiones totales. Por eso nosotros como sector avícola, digamos que tenemos que estar comprometidos también frente a esta disminución, pues puesto que somos uno de los sectores más importantes o que está contribuyendo a las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Si bien es importante pues revisar el tema de la mitigación y el tema de la compensación al cambio climático, también es más importante para Colombia revisar el tema de la adaptación. ¿Por qué? Porque si miramos nosotros y si nos comparamos con otros países del mundo, países como China, como Estados Unidos, como la India, que son países que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero en el mundo, Colombia pues apenas emite el 0.46% de los gases de efecto invernadero del mundo. Esto estamos hablando aproximadamente de 258.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Sin embargo, digamos que nosotros como país, al ser el segundo país más biodiverso del mundo, tenemos una alta sensibilidad al cambio climático. Y es allí donde no solamente debemos realizar acciones en temas de mitigación, en temas de reducción, sino también realizar acciones en temas de adaptación. Nosotros, al ser el segundo país más biodiverso del mundo, como pues ya sabemos, nosotros contamos con más de 50.000 especies, 324 ecosistemas, nosotros ocupamos el primer puesto en aves y en orquídeas de todo el mundo, el segundo en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua, y el tercero en palma y reptiles, y el cuarto en mamíferos. Pues nosotros digamos que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos más en este tema de adaptación, porque estamos en un lugar y en una ubicación estratégica pues para todo el mundo. Siguiente. Bueno, digamos que revisando todo este impacto, ¿cómo traducimos el impacto en Colombia a la avicultura? Entonces, es claro que el tema de disponibilidad de agua va a generar un impacto directo en la avicultura porque el agua es una de las materias primas necesarias para la producción avícola. El cambio en temperaturas lo que nos puede hacer es estrés, puede generar mayor estrés en las aves y mayor mortalidad, mientras podemos regular nuevamente nuestros sistemas de regulación de temperatura, claramente un mayor consumo de energía y de agua para la producción avícola, un cambio, como lo decía Estefanía, en el comportamiento o la aparición de plagas y enfermedades, el cambio de las rutas de las aves migratorias, bueno. Y en general, cuando resumimos cuál es el impacto, pues eso se refleja en un tema de costos y de si no interiorizamos o internalizamos esos costos que puede generar el impacto del cambio climático en la avicultura, lo que vamos a tener es la dificultad de mantener la cadena de suministro y la cadena de producción de la avicultura como tal. Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho?
Dale. Bueno, digamos que todo está, nosotros ya hemos, como sector, ya hemos venido adelantando algunas acciones, sin embargo, digamos, estas acciones no han estado como articuladas en una estrategia. Entonces, digamos que lo que ya hemos identificado que hemos venido haciendo, como ustedes saben, pues este año ya construimos la calculadora de huella de carbono del sector, estamos en una fase en donde estamos haciendo unos pilotos y estamos ajustando esta herramienta, pero esperamos que ya para el próximo año todos los avicultores que estén interesados en conocer cuántas son sus emisiones o cuánto es el impacto que ustedes generan por la actividad que realizan, pues ya tenemos esta herramienta que nos va a permitir calcular e identificar, digamos, en qué procesos de toda la cadena productiva es donde se está generando un mayor impacto con el fin de que podamos eh, mitigar estos gases de efecto invernadero y si no se pueden mitigar, pues también compensarlos. Ya pues también desde el sector hay casi el 70% de la gallinaza del país se composta como abono orgánico, entonces esto también es una contribución al cambio climático, a la mitigación del cambio climático y pues tenemos otras acciones que hay que resaltar, como el de realizar el aprovechamiento de subproductos de plantas de beneficio, toda la siembra de árboles que hemos realizado desde las unidades productivas. El 4%, hemos identificado que el 4% de la generación del estiércol en el país es destinada para la producción de energía o biogás. Esto es una acción bastante importante que de todas formas con la estrategia lo que queremos es seguirla impulsando y promocionándola. En cuanto en el tema de investigación, nosotros desde FENAVI también hemos venido realizando varias investigaciones con el fin de, primero, valorizar los subproductos de la cadena avícola y segundo, revisar todo el tema de generación de energía a partir de la gallina cepollinaza. También este año con Agrosavia estamos trabajando en alternativas de alimentación para el alimento de alimentación para las aves, otro tipo de alternativas que podemos revisar. Y tenemos pues otras dos acciones que es, primero, también investigamos frente a la generación de fertilizantes orgánicos y enmiendas en el suelo de última generación. También es un proyecto que se viene realizando con Agrosavia. Y por último, pues vemos que cada vez más en las unidades productivas hay o se está invirtiendo en la energía fotovoltaica. Listo, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es donde ya pues nosotros vamos con Mónica, vamos a entrar a hablarles y a contarles sobre esta estrategia, sobre las acciones y los resultados que esperamos con esta estrategia. Moni, siguiente. Entonces, bueno, como objetivo general, y ya vamos a ver el alcance, el objetivo de esta estrategia, ¿qué es? Primero, pues desarrollar la estrategia y que todas estas acciones que ya vimos anteriormente, que han sido como independientes, pues ya estén articuladas en un marco de una estrategia, tanto para el tema de mitigación como para el tema de adaptación. Recuerden que el tema de adaptación para nosotros como país es bastante importante, entonces nosotros desde el sector avícola también nos debemos comprometer en realizar estas acciones en todo el tema de adaptación al cambio climático y digamos que esta estrategia la desarrollamos desde FENAVI con el fin de fortalecer primero pues las capacidades de todos los productores. Segundo, el objetivo también es fomentar estas acciones y que contribuyan al desarrollo de producciones avícolas sostenibles, ¿sí? Nosotros desde este año se le dio un cambio de nombre al programa. Primero era programa ambiental, este año ya es programa de sostenibilidad y el objetivo es que nosotros ya empecemos a hablar de producciones avícolas sostenibles. Entonces el objetivo también de la estrategia es fomentar este tipo de producciones y no solamente que sean sostenibles, sino que también sean competitivas y que sean adaptadas al cambio climático y comprometidas con el cuidado y con la producción de los recursos naturales y del medio ambiente. Bueno, dale.
Dale, Mónica. Bueno, un poco para hacer una claridad entre mitigación y adaptación. ¿Qué quiere la mitigación? Capturar o reducir los gases de efecto invernadero, y esta mitigación va a agrupar dentro de la estrategia políticas, tecnologías o medidas tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de los mismos. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué definición tenemos para la estrategia en temas de adaptación? Es el ajuste de los sistemas humanos o naturales, en este caso de la producción avícola, frente a los nuevos entornos cambiantes. La adaptación implica ajustarse al clima, descartando el hecho de si es por cambio climático, variabilidad climática o eventos puntuales. Entonces, aquí convergen en la adaptación, o lo que queremos es que converjan gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Listo, entonces dentro de nuestros objetivos específicos, en el tema de mitigación, nosotros tenemos 3 enfoques y 3 objetivos específicos. El primero es la medición. Entonces, para ello, pues vamos a proponer una serie de acciones y de mecanismos que promuevan a esta medición en el sector avícola. El segundo es mitigar, es revisar a partir de esa medición cuáles son esos procesos o cuáles son esa cadena, digamos, donde más estamos generando un impacto, donde más estamos generando gases de efecto invernadero, con el fin de buscar acciones y estrategias que promueva a la reducción o la mitigación de ese impacto que estamos generando. Y el tercero es, si no podemos mitigar y si no podemos reducir, mirar también entonces cómo compensamos ese impacto que nosotros estamos generando como sector. Y en temas de adaptación tenemos también 3 objetivos. El primero es revisar cuál es el impacto y la vulnerabilidad que tiene el sector ante el cambio climático y la variabilidad climática. Entonces, tener un primer acercamiento en temas de adaptación y de ver cómo estamos frente a esos escenarios de cambio climático. Lo segundo es, el segundo objetivo es identificar y promover la implementación de alternativas para que disminuyan el riesgo al cambio climático y a la variabilidad climática, identificar cuáles prácticas ya hacemos y podemos, digamos, que replicar, y por último, fortalecer la comunicación frente a la importancia de la adaptación al cambio climático y la variabilidad climática, que es muy importante porque vemos, digamos que es muy claro para nosotros el tema de mitigación, pero la adaptación todavía nos cuesta un poco más incorporarla, digamos que a nuestros procesos. Bueno, en cuanto al alcance, esta es una estrategia que está diseñada o que se desarrolló con un marco de tiempo de 5 años. Esto va muy articulado también con el plan estratégico de FENAVI, de la Federación. Entonces, la estrategia, digamos que se construyó desde este año, desde el 2020, pero va pues hasta el 2025 estas acciones y estos resultados que se están proponiendo. En cuanto a las unidades productivas, pues digamos que esto compete a todas las unidades productivas avícolas, desde las granjas avícolas hasta las plantas de beneficio de incubación, y pues en todos los municipios en donde tenemos presencia. Listo. Listo, entonces en mitigación, como les comentaba, el primer objetivo es la medición, y dentro de este primer objetivo tenemos 3 resultados que hemos, digamos que, desarrollado y que tenemos como propuesta. El primero de estos resultados es que las empresas avícolas del país calculan su huella de carbono, ¿sí? Pues como les comentaba, desde este año, desde el programa, venimos trabajando en la construcción de la huella de carbono. Esta calculadora de huella de carbono es específica para el sector, no es una calculadora general, sino que la hemos diseñado acorde a todo el proceso productivo del sector, y por eso digamos que el objetivo es que con esta herramienta los avicultores y pues todo el sector, digamos que tengamos información sobre el impacto que estamos generando con los gases de efecto invernadero. Entonces, para esto, digamos que tenemos unas actividades propuestas. El primero, pues, es hacer como unos talleres de sensibilización sobre el cambio climático y realizar la presentación y el lanzamiento de la calculadora.
como les decía, ya hay algunas empresas que nos han ayudado en hacer estos pilotos para revisar, digamos, qué tan bien o qué tanto funciona la herramienta. Ya estamos en una fase final en donde estamos haciendo unos ajustes y la estamos incorporando en una plataforma para que las empresas y los productores, digamos, que tengan acceso a esta herramienta cuando, pues, digamos que lo deseen. Entonces, dentro de las actividades, como les decía, es hacer ya para el próximo año, hacer los talleres de sensibilización en cambio climático, la presentación de la calculadora y elaborar material de divulgación. Lo segundo es que también pues contamos con el acompañamiento de los ingenieros para aclarar todas estas dudas de la calculadora. Sabemos que, pues, digamos que es un tema relativamente nuevo y por eso digamos que necesitamos como esa asesoría, ese acompañamiento, y por eso desde el programa de sostenibilidad pues vamos a estar acompañando a todos los productores o todas las empresas que estén interesadas en diligenciar pues la calculadora. Dentro del segundo resultado que esperamos con esta estrategia y cómo lo articulamos en este tema de medición, nosotros tenemos como objetivo desde el sector, desde el gremio y pues con el apoyo de todos los productores, es buscar incentivos para medir también los gases de efecto invernadero, ¿sí? Actualmente, como les decía, nosotros somos un país estratégico en este tema de cambio climático, precisamente porque somos el segundo país más biodiverso del mundo, y por esta razón hay muchos recursos internacionales que están, digamos, siendo asignados a Colombia. Entonces, digamos que dentro de nuestra estrategia como FENAVI y como sector, es buscar incentivos que promuevan también, digamos, que los productores se motiven a entregar esta información para revisar y evaluar el impacto. Entonces, digamos que ese es nuestro segundo resultado. Lo que esperamos con la estrategia es buscar estos incentivos. Ya digamos que tenemos algo visto por allí, tenemos visto el tema de pronto de buscar una alianza con el ANLA para revisar todo el tema de tributario, porque sabemos que por allí, digamos, a través de algún mecanismo de herramientas de medición podemos, digamos, buscar algún tipo de incentivo tributario, pero pues eso está dentro de nuestro segundo resultado. Y en el tercero tenemos el sector avícola tendrá información de cuántas emisiones genera, ¿sí? Entonces, como les contaba, empezamos primero con la motivación de los productores para diligenciar esta información, para que nos den esta información, para apoyarlos en todo el diligenciamiento de la calculadora, pero el objetivo también es que nosotros como sector podamos tener una información real de cuántas emisiones estamos generando. Esto porque nosotros desde el año pasado venimos en una mesa técnica con el IDEAM y con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura con el fin de actualizar la cuarta comunicación que el país debe presentar al IPCC, que es la entidad intergubernamental en cambio climático a nivel internacional. Nosotros, como hacemos parte del Acuerdo de París, debemos presentar estas comunicaciones, y en estas comunicaciones hay información sobre el impacto y la generación de gases de efecto invernadero de todas las actividades económicas. Lo que hemos podido ver desde esta mesa técnica es que en las anteriores comunicaciones al sector avícola lo habían evaluado a partir de estimaciones, no a partir de información real, sino a partir de estimaciones, a partir de unos modelos que ellos tienen, sacan estas estimaciones del sector avícola, y lo que pudimos encontrar es que nosotros como sector aparecemos como si generáramos más emisiones de gases de efecto invernadero que la ganadería. Entonces, una de nuestras estrategias y de nuestras acciones y de nuestro propósito para el próximo año es poder contar con información real del sector, porque en cierta forma, digamos que en los cálculos que hemos hecho al interior del gremio, encontramos que nosotros no estamos generando más gases de efecto invernadero que la ganadería. Sin embargo, para poder actualizar esta información, pues necesitamos
información real. Entonces, por eso allí digamos que también necesitamos el apoyo de todos ustedes para poder presentar esto ante el IDEAM, ante los ministerios, y que se pueda, digamos, que podamos hablar podamos hablar con información pues real del sector. Listo, Moni. Bueno, acá les contaba eso que hemos hecho, pues tenemos ya la mesa técnica, hemos venido actualizando la cuarta comunicación pues con estas entidades que ya les comentaba, la construcción de la calculadora pues ya está en unos pilotos y en unos ajustes para ya el otro año hacer el lanzamiento de la calculadora, y también estamos pues ya no solamente tenemos la herramienta, porque digamos que cuando la empezamos a construir la teníamos en un formato que no era muy amigable, la teníamos en un formato Excel, y ahorita la estamos adicionando a nuestra plataforma de indicadores con el fin de que sea mucho más fácil el acceso a esta calculadora. Listo, entonces frente al segundo objetivo en el tema de mitigación, que es realizar acciones o actividades encaminadas a la mitigación. Aquí también tenemos 3 resultados que hemos propuesto. El primero es que el sector, nosotros como sector avícola, nos vamos a comprometer a tener una meta de reducción de la generación de gases de efecto invernadero. ¿Esto por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, nosotros como país ya tenemos un compromiso que al 2030 debemos realizar una reducción del 51% de nuestros gases de efecto invernadero. Entonces allí nosotros como sector pues también tenemos que ir articulados con esto, y también pues nos debemos comprometer con una meta de reducción. Esta meta de reducción digamos que todavía no está establecida, puesto que lo que primero que queremos hacer es primero tener esta información de cuánto estamos generando con el fin de identificar cuánto puede ser esta meta de reducción para el sector. Entonces, para ello, como les decía, dentro de las actividades que tenemos diseñadas para el próximo año, es primero pues desarrollar con base a la información que ustedes como productores nos pueden dar a partir de la calculadora, realizar un análisis, un estudio sobre la huella de carbono, el inventario de gases de efecto invernadero del sector, para allí identificar pues estas principales actividades o procesos más generadores de gases de efecto invernadero, y de allí digamos que también se van a desprender unas recomendaciones y unos lineamientos que pueden llevar a la minimización de estos gases de efecto invernadero, a la implementación de buenas prácticas y o a la reconversión de algunos procesos con el fin de pues, que cada vez podamos reducir esta generación o este valor que tenemos o este impacto que tenemos en gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que esto es muy importante, y digamos que esto solamente lo podemos lograr si ustedes, pues como productores y como empresas, también están comprometidas en evaluar su impacto. Lo segundo, pues dentro de las actividades, una vez tengamos el estudio, es la socialización del estudio, definir y concertar junto con ustedes, con los productores, con las empresas y el sector, de cuánto va a ser la meta de reducción que nos vamos a comprometer anualmente, y pues posteriormente también hacerle un seguimiento a este cumplimiento de la meta. Eso dentro del primer resultado en el segundo objetivo de mitigación. El segundo resultado que tenemos es que el sector pues también vamos a revisar y a buscar financiamiento e incentivos para la implementación de buenas prácticas y acciones de bajo impacto y emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para ello, como les comentaba, igual que en la primera, es buscar unas alianzas con algunas entidades, buscar también proyectos de financiamiento a nivel internacional que puedan apoyar al sector, especialmente para promover las buenas prácticas, también para incentivar las reconversiones tecnológicas, y que ayude a mitigar pues el impacto que tenemos como sector en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el tercero, pues sigue ya muy articulado a lo que ya hemos venido haciendo hace algunos años desde la federación, y es
seguir y continuar en la investigación sobre alternativas que ayuden a mitigar este impacto y las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, frente pues, a este tema, digamos, como ya les veníamos diciendo este año, pues ya venimos avanzando en algunas investigaciones, sin embargo, pues para el otro año y los próximos 5 años, esto está pues dentro de las prioridades que tenemos como programa y es seguir revisando qué otras alternativas hay que ayuden a mitigar nuestro impacto como sector. Siguiente. En el tercer objetivo que tenemos, pues es la compensación. Lo que no podemos mitigar o lo que no podemos reducir o minimizar ese impacto, pues de cierta forma, pues lo tenemos que compensar. Y dentro de este objetivo de compensación tenemos dos resultados, esperamos dos resultados. El primero es que las empresas primero van a conocer más sobre este tema de compensación. Entonces, para ello nosotros vamos a hacer una serie de talleres y de socializaciones en donde les vamos a hablar cuáles son esas alternativas que existen de compensación, cuáles son esas acciones que ya a nivel territorial se vienen haciendo y cuáles son esos mecanismos para compensar. Recuerden que para ya hablar de compensación tenemos que tener muy claro primero la medición, debemos saber cuánto es el impacto que yo estoy generando y segundo, tenemos que saber cuánto es cuáles son los mecanismos en donde yo puedo reducir o yo puedo mitigar y en cuáles son esos procesos en los que definitivamente no puedo ni mitigar ni reducir para revisar en cuánto puedo compensar. Acá hay otra cosa que les quiero mencionar y es que en la calculadora de huella de carbono, también esto es algo particular que tiene esta calculadora y es que no solamente les va a mencionar de cuántas son las emisiones que se genera por empresa o por proceso productivo, sino que también les dicen ustedes cómo pueden compensar o con cuántos árboles o bonos de carbono ustedes podrían compensar esa generación o ese impacto, para que lo tengan en cuenta. Y segundo, nosotros, al igual que en mitigación, pues nos vamos a comprometer también con una meta de compensación. Como ustedes saben, también el país está comprometido a sembrar una cierta cantidad de árboles de aquí al 2030. Entonces, nosotros como sector también queremos ir articulados con esta meta que tiene el país y nosotros como sector también buscar un compromiso frente a esta meta de compensación. Para ello, pues vamos a desarrollar unos talleres primero para contarles un poco y para concertar sobre la meta que vamos a tener como sector. Segundo, es muy importante también, y si ustedes pueden ir trabajando desde ahora, en empezar a tener un inventario de cuántos árboles ustedes siembran en las unidades productivas. Eso sería muy importante para nosotros, porque esto, digamos que nos puede ayudar a seguir recolectando información sobre el sector y cuánto estamos contribuyendo con la siembra de los árboles en el país. Y lo tercero, también pues vamos a fomentar unas jornadas de reforestación, especialmente pues en las zonas avícolas, con el fin de promover estas acciones, con el fin de mejorar también nuestra imagen y con el fin de visibilizar que nosotros estamos comprometidos y estamos gestionando todo nuestro impacto que generamos pues desde nuestra actividad productiva. Listo, Moni. En temas de adaptación tenemos también 3 objetivos. Para el objetivo 1, que es el diagnóstico, lo que queremos es un único resultado, tenemos solamente un resultado esperado y es la zonificación del riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático de las zonas avícolas del país. Proponemos inicialmente en departamentos como Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. Sin embargo, esta revisión no se limita ahí. Como primer resultado ¿qué queremos hacer aquí? Es revisar con la lupa del sector avícola, digamos, ese componente de la tercera comunicación de cambio climático, que es el que tenemos en este momento, de vulnerabilidad y riesgo ante el cambio climático.
Entonces lo que queremos hacer es analizar desde la perspectiva avícola cuál es la vulnerabilidad a la variación y al cambio climático de nuestra producción, ¿sí? Si es un tema de agua, si es un tema de tierra, de cambio de temperatura, eso es lo que queremos hacer. Los datos ya están en la tercera comunicación que salió en 2016, si no estoy mal. En esa tercera comunicación se incorpora un tema súper importante que es este análisis de riesgo y vulnerabilidad. Y eso y es a nivel municipal. Entonces lo que queremos revisar es en estos departamentos de zona avícola. ¿Qué otra actividad tenemos? Una priorización. Lo que queremos ver es, de acuerdo con ese análisis de vulnerabilidad y riesgo, queremos revisar cuáles son las zonas más vulnerables para que empecemos también a informarlo. De pronto, como lo decía Estefanía y lo hemos reiterado, el tema de adaptación a veces no es tan visible y no lo siente uno como tan propio como el tema ya de compensación y de mitigación en términos generales. Entonces, al priorizar esas zonas que tienen mayor riesgo y vulnerabilidad, lo que vamos a hacer es visibilizar la situación y vamos a poder empezar a tomar medidas. Y como última actividad, queremos hacer divulgación de la zonificación de vulnerabilidad y riesgo, precisamente para lo que les estoy diciendo, que es un tema de visibilizar cuáles son los escenarios de cambio climático y de riesgo y vulnerabilidad para el sector avícola. El segundo objetivo es revisar las alternativas de adaptación al cambio climático. Entonces, lo que queremos hacer, estas alternativas las alternativas de adaptación o las actividades o las herramientas de adaptación al cambio climático tienen una particularidad y es que no pueden ser generales. O sea, no puede haber un documento que sea para todo el país, porque si el diagnóstico y la vulnerabilidad es específico de cada ecosistema, pues las medidas o las alternativas de adaptación también son específicas. Entonces aquí lo que se quiere como primer resultado es construir una batería de herramientas por departamento para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, que sea como esta caja de herramientas donde tenemos todas las posibles alternativas y dependiendo de la situación que tenga cada agricultor pueda tomar las alternativas, no solamente situaciones en temas de ecosistemas o de la ubicación, sino también situación económica o de producción que pueda variar. Entonces, ¿qué actividades queremos? Esta construcción de la batería de alternativas debe ser una construcción conjunta. Muchas de las actividades que nosotros vamos a definir como alternativas son lo que llamamos nosotros soluciones basadas en los ecosistemas o en la naturaleza. Y son esas soluciones que hemos venido ya seguramente adaptando en zonas donde hay dificultad para el acceso al agua, cómo hacemos acceso al agua, en zonas donde hay riesgos de deslizamientos, cómo nos adaptamos. Entonces la idea aquí, la primera actividad es generar grupos focales en las zonas priorizadas para que las alternativas de gestión y adaptación salgan de los mismos avicultores. La consolidación de lo segundo que vamos a hacer es la consolidación de los resultados obtenidos en estos grupos focales y la generación de baterías de alternativas para la gestión del riesgo. Esta consolidación tiene que ser dinámica, o sea, esto no puede ser que lo construimos en el 2021 y va a ser para siempre así, sino que vamos a tener que hacer una revisión periódica para ver qué alternativas funcionan y qué no, y eso es parte del segundo resultado que tenemos, y como siempre el tema de socialización y aprobación de la batería. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros generemos pues debe ser aprobado por ustedes y tiene que tener su visto bueno, porque realmente lo que queremos al final es que las alternativas estén diseñadas digamos que para los avicultores, de los avicultores para los avicultores. El segundo resultado son planes piloto para la implementación de alternativas de adaptación y por departamento y por línea de producción, porque nos parece también que a veces en el papel o a X productor le funcionó muy bien, pero a un productor de pronto más pequeño o más grande, o no de pollo, sino de huevo o una planta de incubación, esa misma medida adaptativa no va a funcionar bien. Entonces lo que queremos es seleccionar empresas representativas en tamaño y líneas de producción para que se ejecuten planes pilotos. Perdón. Y implementación del plan piloto, y además también queremos dentro de esos planes piloto fortalecer o fomentar la implementación de una red de monitoreo meteorológico en las zonas priorizadas.
¿Por qué esta actividad es tan importante? Porque nos va a permitir en el corto plazo también empezar a revisar cuáles son los cambios digamos, monitorear los cambios del clima dentro o en las zonas avícolas. Eso es muy importante. Además, va a tener otro propósito o otra utilidad mejor, y es poder tener información que nos permita de pronto para temas de olores tener datos en temas de modelación. Entonces, digamos que esas son los resultados y las actividades para el objetivo de adaptación. Y por último, divulgación. ¿Por qué lo sacamos aparte y lo dejamos como tan específico como un objetivo, el cumplimiento de este objetivo? Porque lo que les hemos dicho durante toda la charla, el tema de adaptación es vital para el país y el tema de adaptación es vital para cualquier cadena productiva o proceso productivo. Entonces aquí lo que queremos es fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento en los avicultores a través de un único resultado también, que es una estrategia de comunicación para las alternativas de adaptación del sector avícola, que al final permitan que el sector se adapte y pueda continuar en el tiempo con unos costos, digamos que manejables. Todo lo que nos contaba también Estefanía de temas del impacto que tiene en Colombia el cambio climático está dado en aumento de los costos de operación de un sistema productivo, sea la avícola o cualquier otro sistema pecuario o industrial, otro proceso pecuario e industrial. Entonces lo que queremos es que a través de esta divulgación nosotros podamos transmitir la importancia de gestionar y evaluar el riesgo de cambio climático que tiene cada una de las empresas. Cuando eso pase, pues seguramente las medidas de adaptación van a ser muchísimo más fáciles de incorporar, porque cualquier medida de adaptación, cualquier medida que yo tenga que hacer extra, como mi operación venía funcionando normalmente, va a generar un impacto económico o en los costos de mi producción. Básicamente aquí queremos 3 actividades: identificar las audiencias. ¿Por qué es tan importante identificar las audiencias? Para saber cómo vamos a llegarle y en qué lenguaje vamos a llegar a cada uno. Si es un productor pequeño, pues no va a ser exactamente igual que un productor más grande que tiene ya conceptos de sostenibilidad incorporados, porque o puede ser también que el pequeño ya tenga conceptos de sostenibilidad incorporados y sea más fácil hablarle, pero básicamente lo que queremos es identificar cómo llegar efectivamente a los productores, identificar los canales, cuáles son los canales más fáciles, y por último, definir los contenidos de acuerdo con las audiencias y canales. Yo les reitero que este tema de divulgación es muy importante porque eso nos va a permitir que podamos, digamos que tener una mayor cobertura en temas de comunicación y de entendimiento en el tema de adaptación. Por último, tenemos como unas recomendaciones o unas conclusiones generales. No sé, Estefan. Bueno, sí, bueno, ya para finalizar, esta es nuestra última diapositiva, y es un poco, digamos, como que sensibilizarlos de por qué es importante realizar acciones en cambio climático en la avicultura. Esto no es solamente un tema de responsabilidad empresarial digamos, para el cuidado de los recursos naturales o una acción solamente enfocada en temas ambientales, sino que también ahorita muchos de los mercados están revisando, y muchos de los consumidores revisan qué viene detrás de un producto que yo voy a comprar, ¿no? Entonces, poder visibilizar, digamos, estas acciones que desde las empresas podemos hacer en ser responsables con el impacto que nosotros estamos generando, eso en cierta forma va a permitir mejorar la imagen de la marca, de la empresa, del producto, va a ayudar también a adoptar medidas eficientes. Si nosotros sabemos de cuánto estamos generando, cuánto es nuestro impacto en emisiones de gases de efecto invernadero y cuáles son los procesos, digamos, que son como más críticos en esta generación, pues esto nos puede ayudar a implementar procesos que sean más ecoeficientes,
a desarrollar tecnologías, a hacer reconversiones en estos temas y de una u otra forma todo esto pues va a promover primero a mejorar la imagen, segundo a diferenciarnos en el mercado de aquellas empresas o aquellos productos que no hacen visible, digamos, el desarrollo de estas acciones. Segundo, como les decía, pues es importante conocer, ¿no? Conocer cuál es el impacto que yo estoy generando y mirar cómo lo puedo mitigar y si no lo puedo mitigar, cómo lo puedo compensar. Y ya pues por último, ya digamos que queda el tema de las necesidades de satisfacer esas necesidades de ahora estos nuevos consumidores que son más eco inteligentes, digamos que así se hacen denominar. Y ya pues por último te dejo la última recomendación. Sí, digamos que a nivel institucional, digamos que lo que nos permite es incrementar la rentabilidad y eso es, digamos que lo que queremos también em, decirles, y es que revisemos este tema de las acciones de cambio climático como un tema de gestión de nuestra cadena de suministro y de gestión de nuestra cadena productiva. ¿Sí? No lo veamos como una cosa más que debo hacer y de la cual se comprometió el gobierno, sino como yo, incorporando estas acciones de cambio climático o de adaptación o de mitigación, realmente incremento la rentabilidad de mi negocio a través de la gestión y la evaluación del riesgo al que podría haberse expuesto esta cadena de valor en escenarios de cambio climático muchísimo más fuertes de los que hemos ya empezado a experimentar. Entonces, bueno, con esto terminamos. No sé si seguimos con las preguntas. Bueno, no, muchas gracias, Estefanía y Mónica. Yo solamente para antes de darle paso a las preguntas, quisiera unirme a las recomendaciones que hicieron Estefanía y Mónica y contarles que este tema es realmente muy importante y con grandes efectos. Miren, la semana pasada recibí una comunicación del Ministerio de Agricultura donde nos solicitaban información de qué ha hecho la Federación de Agricultores en torno al tema de cambio climático. Y la petición y la solicitud tiene origen en la OCDE, que a su vez le dice a la Contraloría que necesita saber cómo se están invirtiendo los recursos de los fondos parafiscales en los temas de cambio climático. Todos ustedes saben pues que nosotros manejamos fondos parafiscales en FONAR, ¿no es cierto? Entonces quería saber cómo se está invirtiendo recursos de estos fondos parafiscales en el tema de cambio climático. Evidentemente nosotros mandamos un resumen de unas 5 o 6 hojas que preparamos desde el programa al ministerio. Y tengo que decirles que finalmente quedaron muy satisfechos. Dijeron, somos uno de los sectores, y eso lo digo con bastante orgullo, pues obviamente porque trabajo en este sector desde hace muchísimos años y porque estamos comprometidos hasta el fondo con todos estos temas. Y una de las cosas que me dijeron en el ministerio de manera informal es que afortunadamente estamos trabajando en el tema, somos uno de los sectores que tiene claramente políticas y trabajos de manera sistemática en el tema de cambio climático, y eso los tranquilizó de alguna manera porque a su vez el ministerio muestra también resultados con lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Pero esto que les cuento es para significar la importancia que tiene el tema. Igualmente, la semana pasada tuve la oportunidad de participar durante 3 días en la 7ª jornada de finanzas del clima. Y lo que uno puede ver es que en el mundo hay miles de millones, se hablan de trillones de recursos que se están invirtiendo en estos temas de cambio climático. Cuando un país dice, queremos para el año 2050 ser carbono neutral, eso significa que tiene que haber muchísimas inversiones, pero muchísimas, ¿no es cierto? Y como lo planteó en algún momento, lo dijeron Estefanía y Mónica, parte de la estrategia que tenemos desde el programa de sostenibilidad es buscar recursos, mirar cómo buscamos estos recursos, pero sobre todo que es muy importante y que lamentablemente a Colombia no llegan estos recursos.
y a veces no llegan porque no tenemos proyectos o porque no tenemos iniciativas en este campo, ¿no es cierto? Y todo esto es muy importante, pero no lo conseguimos nada si los avicultores, ustedes como productores, no se involucran de manera importante. Siempre hemos hablado que el agua debe hacer parte de la estrategia de las empresas, de la planificación de las empresas. Y definitivamente este tema de cambio climático tiene que hacer también parte de esa estrategia de las empresas. Aquí no hay solamente temas de competitividad, no solamente hay temas reputacionales que son muy importantes, sino que aquí lo que me puede afectar es la competitividad de las empresas, porque los efectos del cambio son muy notorios, ¿no es cierto? Es decir, a lo largo de la humanidad han existido, por ejemplo, huracanes, pero ahora son cada vez más frecuentes y cada vez mucho más fuertes. Miren ustedes lo que pasó en San Andrés y Providencia, que realmente nunca había sucedido, pero lo crítico fue que de la noche a la mañana, en cuestión de horas, una tormenta tropical se volvió un huracán de categoría 1 y en menos de 16, 17 horas ya era categoría 5, ¿no es cierto? Y esos son efectos, y eso tiene unas repercusiones enormes sobre los sistemas productivos, sobre los cultivos, pero a nosotros en la agricultura eso nos afecta tremendamente también, ¿no es cierto? Es decir, no somos ajenos a esa situación y por eso tenemos que hablar muchísimo y ser muy cuidadosos con los temas de adaptación y de mitigación. Y nosotros diríamos que incluso más de adaptación que de mitigación. Colombia no es un país que aporte muchas emisiones de gases de efecto invernadero, no obstante trabajamos en esos temas de mitigación, ¿cierto? Pero la adaptación es tremendamente importante para nosotros. Y este tema, insisto, en la recomendación de Estefanía y Mónica, que comparto plenamente, tiene que ser adoptado por las empresas de una manera estratégica, ¿no es cierto? Porque, porque de lo contrario podemos tener dificultades y se puede afectar la competitividad de cada uno de ustedes como empresas. Bien, no sé, Estefanía, si entonces y Mónica manejan ustedes allí, qué preguntas tienen en el chat. Sí, Y gracias por acá, eso. acá nos dicen, el gobierno nacional estableció una meta de reducción de gases de efecto invernadero del 51%. ¿Esta meta está aceptada por los gremios? ¿Y qué meta proyecta FENAVI como representante del gremio? Y esta meta ha sido aceptada por los productores. ¿Qué mecanismo de reducción está planteando desde FENAVI que sea aplicable a sus producciones avícolas? Bueno, si quieren yo le respondo. Eh, Pues no sé si la decisión que tomó el presidente Duque haya sido socializada o digamos que concertada. Nosotros como desde FENAVI no, digamos que no nos invitaron o digamos que no vimos un espacio en donde revisaran este porcentaje de la meta. Sin embargo, hacia la pregunta que hacían que el gremio, si nosotros desde FENAVI nos vamos a comprometer con una meta, dentro de la estrategia sí está muy plasmado eso, y es que primero nos vamos a medir, primero vamos a conocer la información real del sector para a partir de esa información real y esa cuantificación poder revisar de cuál sería la meta proyectada que nosotros vamos a tener como sector y cuál va a ser nuestro compromiso. Entonces, sí, nosotros dentro de la estrategia sí tenemos planteado tener una meta de mitigación y también de compensación. Yo quisiera complementar un Sí, poco ahí. Vale, sigue Mónica, dale, dale. y pues básicamente contarles que las metas nacionales luego se bajan a sectoriales, entonces a través del Ministerio de Agricultura vamos nosotros a tener que participar en la generación de la meta y digamos que con la información que nos dice Estefanía, no es una meta que simplemente digamos que levante o genere el Ministerio de Agricultura, sino que es un trabajo conjunto que se tiene que también ir trabajando. Yo creería también que de pronto este tipo de compromisos a veces no son consultados con los gremios, son más revisados a través del potencial que puede ver
es lo que yo supongo, el potencial de minimización que puede haber o de compensación o, bueno, o de meta que puede ver las entidades gubernamentales. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. No, normalmente este tipo de decisiones no la consulta con los gremios, ¿no es cierto? Y yo pensaría que lo que hace el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Agricultura es evaluar todos los países. Este año estuvieron trabajando en el cuarto boletín para el IPCC, ¿no es cierto?, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Por ejemplo, nosotros participamos activamente por primera vez en este boletín, pero no, y por primera vez lo digo porque para el segundo boletín, el primero no salimos nosotros, en el segundo prácticamente tampoco salimos, o sea, se toman datos mundiales, no de nosotros en Colombia. El tercer boletín se sacó con información de estadísticas del DANE, de la producción avícola, porcícola y de los diferentes sectores, pero en este cuarto boletín sí tuvo FENAVE una participación muy activa en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de los estiércoles, ¿no es cierto? Y la generación de gases como el amoníaco, como el metano, como los óxidos de nitrógeno, ¿no es cierto? Ahí participamos nosotros activamente. Y digamos que eso se hizo con muchos sectores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Mirar cómo son los sistemas productivos y todo, y de ahí establece un compromiso. Si me lo preguntan de una manera, yo lo podría decir a título personal, que esto obedece más a presiones internacionales, ¿no es cierto? Cuando se está viendo que los países se comprometen al 2050 a ser carbono neutral y subir, Europa, por ejemplo, se comprometió en un 64% en el tema de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, viendo todas esas cifras, pues el gobierno se comprometió subir a un 51% la disminución de gases de efecto invernadero para el año 2030, ¿no es cierto? Entonces, esto para decir que esto no fue consultado con los sectores productivos y no lo fue consultado porque además nosotros estamos trabajando estrechamente con ellos, ¿no es cierto? Ahora, de aquí para adelante, digamos que lo que nos corresponde a nosotros como agricultores, como federación, es empezar a trabajar en las metas. Hay un tema que es absolutamente importante, mire, nosotros, y en eso hemos sido muy conservadores, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en temas de aprovechamiento de biomasa residual, que tiene que ver muchísimo con todo esto, ¿no es cierto? Y nosotros establecimos una meta muy conservadora en el aprovechamiento de esa biomasa que podemos cumplir, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el primer paso, y esta pregunta es importante, ¿en qué sentido? En que lo que tenemos que trabajar nosotros es en establecer una línea base. Es muy difícil que los sectores se comprometan a decir, mire, voy a reducir en tanto si no sabemos dónde estamos. ¿Ve? Y para construir esa línea base es clave lo que han recomendado y lo que han hablado, Estefanía. Por lo menos, miren, a veces uno dice, estamos generando políticas. Yo creo que parte del papel que tenemos que tener nosotros como programa, por ejemplo, es generar políticas. Eso es importantísimo. Por lo menos desde mi perspectiva como director, y es una perspectiva en la que estamos de acuerdo todo el equipo de sostenibilidad, es que tenemos que generar políticas. Por eso es como una obsesión, la política ambiental, la política de producción más limpia. ¿Sí? Ahora estamos hablando de la política de sostenibilidad de la federación, de los agricultores, porque no solamente la política de la federación, la idea es que esta política que genera la federación la adopten las empresas y la incorporen como sus políticas empresariales, ¿cierto? Entonces ahora estamos mirando la política de cambio climático, porque eso sienta las bases de lo que tenemos que hacer, nos da un norte, ¿no es cierto? Entonces, clave el tema de la calculadora de huella. Por eso desde hace 2 años venimos trabajando en ese tema y ya la tenemos a punto. ¿Por qué no la hemos lanzado cuando ya está lista? Porque, como lo dijo Estefanía en un momento, eso estaba en un formato Excel y resulta que nosotros paralelamente estamos trabajando en una plataforma de indicadores que, déjenme decirles, ha sido un trabajo muy complejo, ¿sí? Porque para tenerla a punto, ¿sí? Y esa plataforma de indicadores nos va a permitir, pues, ir construyendo nuestra información y nuestra línea base, ir construyendo sobre todo datos y manejar datos y la información, indicadores, ¿no es cierto? Entonces, vimos que en un momento determinado era muy importante que la calculadora quedara dentro de esa plataforma de indicadores para facilitar el trabajo de los agricultores, ¿no es cierto? Y
y se está modificando, como lo explicaron, se está modificando el formato, ya no va a ser el Excel, y eso va a facilitar la información y la consignación de la información de todos ustedes, los agricultores. Entonces aquí hay un compromiso muy importante, una tarea por delante muy importante de construir entre todos la línea base. Cuando digo entre todos, es que la mayor responsabilidad la van a tener los productores, que son los que manejan su información, obviamente, que la van a poner en la plataforma. Nosotros desde el programa lo que vamos a hacer es estar con los agricultores acompañándolos en la construcción. Todos los ingenieros de campo manejan la calculadora, entonces van a ayudarles a ustedes a construir esa información, y ese es el punto de partida. Eso nos va a decir dónde estamos, cuáles son las emisiones, y a partir de allí qué vamos a hacer en temas de mitigación, ¿no es cierto? Y qué vamos a hacer en temas de adaptación. Tampoco vamos a partir de cero, es decir, el hecho de que no tengamos una línea base no quiere decir que no hagamos cosas. Muchos de los agricultores, muchos, ya trabajan en temas que son importantes desde el punto de vista de efecto de mitigaciones, ¿no es cierto? Ahora hay que visibilizar eso, y para visibilizar eso, pues tenemos que tener la construcción de la línea base, que va a ser muy importante, ¿no es cierto? Y ahí, a partir de allí, diremos, bueno, mire, nosotros nos podemos comprometer con tanta cantidad. Ahora, yo sí también quiero ser claro con eso. Pues el gobierno tiene un compromiso enorme y se comprometió con un 51%, pero nosotros tenemos que ir, como decimos, hay que primero gatear y después caminar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir paso a paso en esos compromisos, y desde luego no podríamos decir, bueno, nosotros también nos vamos con el 51%, que no sabemos dónde estamos, ¿no es cierto? Y tampoco sería conveniente, es poco a poco. Hay agricultores que han avanzado mucho más que otros, y por eso la idea es ir cerrando esa brecha de cumplimiento entre todos, ¿no es cierto? Para poder establecer claramente nuestras metas. ¿Eh? Listo. Sigue. Acá hay otra pregunta que nos hacen, y es, ¿qué medidas iniciales o actividades sencillas podríamos usar en el sector avícola para aportar a la reducción del cambio climático? Veo a las panelistas. Bueno, Bueno, pues dale, Moni. dale, pues yo creería que esto que está hablando Carlos son las medidas iniciales, ¿sí? Si tú no sabes en qué punto estás, cuáles son los gastos que está generando tu actividad, pues las medidas que estás haciendo puede ser que no estén enfocadas en lo que realmente tú estás generando. Entonces, uno podría decir que hay que, en términos generales, si se tiene una flota de vehículos, mantenerla, digamos que con un mantenimiento, valga la redundancia, tener la flota con mantenimientos periódicos, que funcionen bien, que la combustión sea la más óptima, que sean vehículos en términos nuevos, que tus calderas, si tienes calderas, pues estén operando de la mejor manera y tengas sistemas de control. Y otra serie de actividades básicas que uno podría hacer. Pero considero que realmente es importante primero saber en qué estás, porque puede ser que yo tenga una granja, pero no tenga vehículos, entonces esa medida, que es muy sencilla, no me pueda funcionar. Entonces es un poco lo que también uno puede hacer en paralelo como con revisar cuál es mi huella de carbono como persona, medirme, ¿sí? Medir mi empresa, mi actividad, y ahí identificar dónde es que estoy generando mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y las actividades van a empezar a salir por sí solas. Y muchas veces son así de sencillas, como de tener mi vehículo con la revisión técnico-mecánica al día, tenerlo con los neumáticos inflados para que optimice el consumo de combustible, o hacer transformación o cambio de tecnología. Entonces es básicamente eso, pero si tú no te mides lo que puedes hacer, y las medidas más sencillas pueden estar enfocados a una cosa totalmente diferente. Y si lo que quieres es mitigar el efecto que tu producción está causando, pues eso es lo que yo considero que es lo primero que hay que hacer. Sí, complementando un poquito, yo creo que ya hay algunas iniciativas y algunos avances que ya muchas granjas y muchas empresas avícolas han desarrollado. Ya vemos, por ejemplo, en granjas avícolas paneles solares, ya vemos algunas empresas interesadas en la producción y generación de biogás o de energía a partir de la gallinaza y pollinaza.
digamos que ya hay algunos avances y con estas actividades, digamos que en cierta forma estamos mitigando o contribuyendo a esa reducción al impacto del cambio climático. Sin embargo, lo que dice Carlos y lo que dice Mónica es clave. O sea, si yo no me mido, yo no sé si estoy avanzando, si estoy mejorando, si realmente estoy aplicando o enfocándome en el proceso productivo que es, o si más bien de pronto es otro el proceso productivo que me está generando un mayor impacto y yo no lo he identificado. Entonces, para eso, pues es súper clave empezar con una línea base, con la implementación de la calculadora, del diligenciamiento de la calculadora de huella de carbono para conocer realmente en dónde es, cuánto estoy generando y en qué proceso productivo es donde más se está generando gases de efecto invernadero. Listo. Bueno, hay otra pregunta. Nos dicen, ¿existen beneficios tributarios asociados a la gestión del cambio climático? Sí, sí, en anteriores charlas, aquí en la hora de la sostenibilidad tuvimos una charla específicamente en incentivos tributarios y sí hay una línea determinada para inversiones en tecnología que esté asociada a la gestión del cambio climático. No sé si Carlos y Mónica quieren agregar algo más. No, y digamos que en el curso este que les decía que estuve participando la semana pasada en Finanzas del Clima, una de las grandes conclusiones es que hay muchos recursos, es decir, falta todavía fortalecer las estrategias de incentivos por parte del gobierno, y eso es un mandato muy claro al gobierno. Es decir, hay un tema, por ejemplo, de incentivos en el tema energético. Se están construyendo incentivos, por ejemplo, para el aprovechamiento de la biomasa residual, todos los procesos de compostación y aprovechamiento de la biomasa, ¿no es cierto? Se están construyendo. Y digamos que uno de los compromisos fue establecer por parte del gobierno incentivos tributarios para este tipo de trabajos de cambio climático, pero también un mandato muy claro a la banca, es decir, todavía, si bien es cierto, hay algunas iniciativas, Finagro, algunos temas de la banca, falta mucho a la banca. Y digamos que uno de los temas que surgió allí, por ejemplo, fue en una charla del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y le está diciendo a los bancos comerciales que el tema de cambio climático debe hacer parte de los requisitos para los préstamos de la banca, es decir, de la colocación de los bancos comerciales en proyectos de infraestructura o en grandes proyectos, o incluso en los recursos que van destinados a las empresas, ¿no es cierto? Esto ha cambiado hace unos años, incluso yo tuve la oportunidad personalmente de participar en dos talleres de capacitación que montó el BID para la banca, exclusivamente para el sistema financiero, donde les hablábamos de la importancia de la producción más limpia y el tema de los riesgos ambientales que existen a la hora de dar un crédito, ¿no es cierto? O de tener en cuenta los riesgos ambientales en los créditos. Ahora se está hablando y el BID está diciéndole a la banca, mire, necesitamos que ustedes tengan como requisito el tema de cambio climático. Eso significa que la banca tiene que crear líneas de crédito muy especializadas y trabajar muchísimo más porque todavía le falta a la banca trabajar más en estos temas y parece ser que también en la banca pues hay un desconocimiento de este tipo de temas, de cambio climático, de temas ambientales, ¿no es cierto? Hay unos riesgos asociados que preocupan a la banca y por eso no sueltan el dinero, por eso no prestan, no hacen créditos para trabajar en estos temas. Y ese es un poco los compromisos que se quedaron a nivel macro en este taller que se hizo, que fue muy importante de finanzas del clima. Habían 2.400 personas, de las cuales había 1.600 en Colombia y el resto por fuera del país. Eso fue un tema mundial. Y ahí hay un compromiso muy claro, tanto para el Estado de generar los incentivos y también para las bancas de crear créditos muy especiales
para la reconversión tecnológica y ir avanzando. Colombia es un país que, si bien es cierto, nosotros aportamos, no sé, un 0,4% de las emisiones del mundo, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, sí tenemos un trabajo clave en lo que es reconversión tecnológica. Colombia tiene que modernizar sus industrias para minimizar los efectos de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Y aparte de eso, tenemos un mayor trabajo es en temas de adaptación, ¿ve? Y yo creo que ahí tenemos muchísimas cosas que podemos hacer los agricultores, que de hecho ya hacen ustedes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, miren ustedes, nosotros hablamos del control de la humedad en los galpones. Siempre hemos hablado desde la perspectiva del olor, pero póngase a pensar desde la perspectiva del cambio climático. Si yo no controlo la humedad en un galpón y tengo una gallinaza o una pollinaza húmeda, pues, lo que voy a generar es emisiones o de metano o de óxidos de nitrógeno más que de amoníaco, ¿no es cierto? Y eso tiene un efecto, obviamente, sobre nuestros gases que generamos. De hecho, lo que quiero decir es que nosotros ya hacemos muchas cosas y hay muchas de las actividades que nosotros hacemos de control de nuestros procesos van a tener efecto sobre el cambio climático, ¿no es cierto? Y la invitación es a que tenemos que seguir trabajando, insisto nuevamente, en que si usted no mide, si nosotros no medimos lo que hacemos y no tenemos un indicador, pues uno no puede mejorar lo que no conoce, ¿no es cierto? Para mejorar nuestros procesos, pues tenemos que saber dónde estamos, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí ese es el tema central de nuestro trabajo como avicultores y como federación. Sigue este también. Así es. Hay dos preguntas más. ¿Cuál puede ser el impacto de todos los árboles que se siembran desde el sector y cómo pueden cuantificarse como soporte de medidas de mitigación de gases de efecto invernadero? Moni, no sé si tengas el cálculo de cuántos árboles nosotros desde FENAVI hemos identificado que se han sembrado en el sector. Pues Ahí a la mano. tenemos un cierre, que es el dato que tenemos en nuestra infografía, que son más o menos 1000 árboles, pero es un cierre de 2019. Todavía estamos levantando la información para 2020. Precisamente, digamos que el cálculo, recuerden pues que el árbol necesita tener un periodo de adaptación para que empiece a capturar carbono. Entonces, esto de cuánto captura va a tener un tiempo, vamos a necesitar un tiempo para que podamos calcularlo. Pero en el tema de cómo hacemos la cuantificación, el ministerio, a través de su estrategia de Sembratón y Sembrar nos une, habilitó una página donde uno puede ir cargando la información. De hecho, estamos en conversaciones con el ministerio para que el taller de cómo subir la información a la página, pues podamos hacerlo a través de FENAVI. Y básicamente lo que hace ahí es que tú reportas la cantidad de árboles sembrados. Todo tipo de árboles, el árbol que sembraste por compensación, el árbol que sembraste, digamos que a título propio o por requisito normativo. Digamos que es importante tener en cuenta acá? Es que no haya una duplicidad cuando sea por compensación o por requisito normativo, que la autoridad ambiental, hay que preguntar primero con la autoridad ambiental si ese árbol ya fue cuantificado por la autoridad ambiental y ya fue subido a través de la plataforma de Sembrar nos une, o si lo podemos dar nosotros. Pero básicamente, a través de esa plataforma, el gobierno nacional está haciendo la captura de la información muy en el marco del cumplimiento de la meta de los árboles que se hizo al inicio de este año y que ha tenido, digamos, como muchos tropiezos por el tema del aislamiento y de la pandemia, que no ha permitido de pronto que sea tan fuerte como ellos inicialmente lo pensaron. Y en temas de cuánto eso que representa, pues inicialmente no vamos a poder saber cuánto representa. De pronto, si lo tuvimos antes, no sé si Estefanía me pueda de pronto apoyar en el tema, pero esto no es un tema muy rápido de determinar. Un árbol debe tener por lo menos 7, 8 años, si no estoy mal, para que pueda empezar a capturar. Obviamente tiene que ser un árbol conformado y que pueda empezar a capturar carbono. Y los datos
pues digamos que dependiendo del tipo de árbol también va a ser una captura de carbono diferente. Entonces ahí también tenemos que revisar como en detalle qué tipo de árboles tenemos, cuánta antigüedad tiene, porque también hay muchos avicultores que tienen siembras de hace mucho tiempo que puede ser que ya están generando una compensación. Sí, así es. Y de igual manera, desde la calculadora también tenemos una parte en donde queremos empezar también a recopilar esa información, porque precisamente ese tipo de información pues, nos va a servir eh, frente a las discusiones con el ministerio, con las corporaciones, de cuánto también está aportando el sector avícola en compensación de gases de efecto invernadero. Y la última pregunta que nos hacen es, el sector avícola es muy amplio y diverso. ¿Cómo se puede estandarizar las mediciones para las diferentes unidades productivas? Bueno, desde la calculadora que tenemos, digamos que está diferenciado por tipo de subsector pollo, subsector huevo, material genético y también está establecido y diferenciado por unidades productivas. Entonces, como les decía, esto no es una calculadora general que uno puede encontrar pues, en cualquier lado, porque hay calculadoras, digamos, inclusive yo aquí en mi casa puedo calcular mi impacto y mi generación de gases de efecto invernadero. No, esta calculadora fue construida a la medida del sector a partir de los procesos productivos. Entonces, digamos que aquí con la calculadora vamos a tener esa opción, la opción de calcular eh, la generación de gases de efecto invernadero tanto para granjas de pollo como para granjas de ponedoras, granjas de material genético, plantas de beneficio, plantas de incubación, inclusive hay una sección aparte que es también la generación de toda la parte corporativa, es decir, está muy asociado a actividades administrativas. Entonces, digamos que al poder nosotros, por ejemplo, como empresa, calcular todas mis granjas, calcular mi planta de beneficio y toda la parte administrativa, esta calculadora, esta herramienta, pues te da la opción de poder calcular todo el impacto a nivel empresarial. Entonces, digamos que sí, esta diferencia es una calculadora muy específica para el sector y está diseñada de acuerdo a todo el proceso productivo. ¿Listo? Bueno, entonces, preguntas no tenemos más. Nos están preguntando que las memorias de este evento, ¿dónde podrían conseguir? Si diligenciaron la lista de asistencia, les vamos a hacer llegar la presentación. Y pues recuerden que estas charlas de la hora de la sostenibilidad también están en la página de FENAVI. Lo buscan por la hora de la sostenibilidad y ahí les van a aparecer todas las charlas que tenemos. Igual en el canal de YouTube también está. Bueno, pues bien, para concluir, muchas gracias a todos. De verdad queremos darles las gracias porque por ustedes nosotros hicimos esta hora de la sostenibilidad. Estamos cerrando el ciclo de 2020. Yo creo que ha sido un trabajo muy exitoso. Es un trabajo del cual estamos muy orgullosos de haber logrado casi que semanalmente estar con ustedes, con charlas. No ha sido un trabajo fácil. Quiero destacar pues, el trabajo de todo el equipo, Estefanía, Mónica y todos los que se involucraron en apoyar esta iniciativa, de la cual pues estamos muy contentos de haberlo logrado durante todo este año. Creíamos que no íbamos a aguantar tanto porque conseguir una conferencia cada semana no es fácil. Sin embargo, lo logramos y es gracias a ustedes también a estar con nosotros todos los miércoles durante esta situación tan compleja que ha vivido el país. Esperamos que el año entrante volver a generar este espacio. De hecho, ya está, como llama, reservado los miércoles a las 8 de la mañana. Creemos que vamos a estar, no sé, posiblemente una vez al mes, como mínimo, ¿no es cierto?, con ustedes. Y nuevamente dar las gracias y aprovechando pues que es la última
la última reunión que vamos a estar juntos, desearles que tengan un feliz año, que termine muy bien este año en sus familias, que estén con salud. Obviamente que como todos tenemos que cuidarnos, especialmente por estos días, ¿no es cierto? Ya hemos hecho un esfuerzo muy grande durante 6, 7 meses y este esfuerzo como continúa. Hay temas muy esperanzadores, como ustedes lo pudieron ver hoy. Ya a partir de la semana entrante, por lo menos ya un país arranca a vacunar a todo el mundo y esperamos que esa vacuna llegue también pronto a nosotros. Pero en el entretanto, sí, no bajar la guardia, seguir manteniéndolo y que ustedes pasen pues todo este resto de año muy bien con sus familias, que disfruten en salud y para todos un abrazo muy grande desde el programa de sostenibilidad. Que tengan buen día. Muchas Muchas gracias a gracias. todos.